Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Rafael Matus Ruiz, para conocer en detalle ese informe. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuáles son los puntos más destacables, en principio, de este informe del FMI? Bueno, como vos bien decías, el FMI ofreció un marcado recorte en su proyección de crecimiento para América Latina para 2019, principalmente porque ahora había una desaceleración bastante fuerte en las dos principales economías, en México y en Brasil, que van a crecer menos del 1%. Esto obviamente va a tener un golpe, un derrame hacia la Argentina. Recordemos que hace poco el fondo aprobó el último desembolso del programa argentino y ofreció la última visión del staff respecto a la economía y también rebajó el pronóstico de crecimiento. Ahora este año había una recesión del 1,3% y una recuperación del 1,1% el año próximo, mucho menor a la que se esperaba a principios de este año, en parte por el ajuste de política monetaria que está llevando adelante el Banco Central con la suba de tasa de interés y el ajuste fiscal, sumado a la lenta recuperación que está mostrando la economía, va a hacer que la recuperación sea mucho más gradual y más lenta de lo previsto. Es un recorte importante el que ofreció el Fondo para la región, que va a crecer 0,6% y que sigue siendo una de las regiones de menor dinamismo en el mundo este año y el próximo. ¿Cuáles son las variables que están impactando para llegar a esa conclusión en relación al pronóstico de crecimiento? Bueno, ahí la economista jefe del fondo, la economista india Geeta Gopinath, hizo la presentación del panorama económico mundial y las últimas cifras de ese informe en Santiago de Chile. Y ella habló de motivos idiosincrásicos, es decir, factores internos específicos de cada país en particular. Por un lado está la crisis humanitaria en Venezuela, la durísima crisis humanitaria en Venezuela que ha generado una implosión de su economía. El fondo ya preveía una caída del Producto Bruto en Venezuela del 25%, ahora profundizó esa cifra, la llevó al 35%. Esto es una destrucción económica inédita, no solamente en la región, sino también en el mundo, digna de un país envuelto en un conflicto, en una guerra, te diría, ¿no? Claro. En el caso de Brasil, hay una rebaja de la nota crediticia y existe bastante incertidumbre respecto de si el presidente Jair Bolsonaro va a poder impulsar la reforma jubilatoria, que ha sido la principal promesa de su programa ortodoxo de campaña, que le permitiría, según la visión de algunos economistas, de alguna manera dinamizar la economía de Brasil. Ha tenido problemas Bolsonaro para darle impulso a esta reforma y eso está impactando, según el fondo, en los proyectos de inversión, en el gigante sudamericano. Y en México lo que el fondo está viendo es una desaceleración de la inversión y una caída en el consumo. Ahora, Rafael, algo de todo esto que va a suceder en América Latina, más allá de las condiciones domésticas de cada país, porque en Venezuela claramente, bueno, el promedio impacta mucho esa caída en el promedio de la región. Algo de esto, más allá del caso de Venezuela, que es una condición muy particular, ¿tiene que ver con la guerra comercial y los cambios de la globalización alrededor del mundo? Bueno, el fondo ha venido advirtiendo en reiteradas oportunidades, te diría, desde que comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China con la imposición de aranceles por parte de la Casa Blanca sobre el riesgo que implicaban estas tensiones comerciales, así las tildan ellos, para la salud de la economía global, ¿no? El fondo ha puesto incluso números específicos a cuál puede ser la pérdida que genere esta puja entre Pekín y Washington. Para el año próximo cree que el PBI global se puede contraer, puede perder hasta medio punto por la guerra comercial y como vos bien sabés, China es uno de los principales socios de América Latina. La economía china también se está desacelerando, el fondo teme que puede ser una desaceleración mayor a la que hemos visto y eso obviamente también tendría un correlato sobre la economía de la región. Hoy por hoy, esa guerra comercial entre Estados Unidos y China y la posibilidad también de que el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea sea un divorcio amargo, crudo, un no deal Brexit, como se lo conoce, puede llegar a complicar todavía más la situación. ¿Hay alguna observación en ese informe o en declaraciones de las autoridades del fondo en relación a una preocupación o no respecto de Argentina, el cambio de pronóstico y la posibilidad de, repago de la deuda? No, en general, el último staff report que publicó el organismo a mediados de julio, después como
te decía recién que aprobó el directorio el último desembolso del programa argentino, elogió otra vez la implementación por parte del gobierno de Mauricio Macri del programa, hizo varias advertencias respecto de la incertidumbre que imponen las elecciones, ¿no? Por el futuro del programa económico, pero no hubo advertencias puntuales a la deuda más allá de las que ha ofrecido el organismo. El organismo cree que el programa fiscal, que la deuda pública, la sustentabilidad de la deuda pública enfrenta ciertos desafíos, pero dentro de todo está encaminado. También hizo bastante hincapié en que el ajuste fiscal que ha hecho el gobierno le va a permitir mejorar los números este año y de esa manera mejorar de alguna forma el frente de repago de la deuda para el año próximo, pero aún así va a haber un desvío, ¿no? El fondo está hablando de un déficit fiscal que no va a ser déficit cero, sino va a ser del 0,3% dentro de las salvaguardas que ya están previstas en el programa. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, por estas precisiones en torno a los pronósticos que da el FMI para el crecimiento de la región. Muy buenas tardes, gracias desde allí. A vos. Vamos ahora a volar de Estados Unidos a Gran Bretaña.